La justicia no es más que la ventaja del más fuerte. ¿Es eso verdad? ¿Es la justicia simplemente una herramienta para que los fuertes controlen a los débiles? Estas palabras de Trasímaco, el filósofo griego que desafió a Sócrates, resuenan con fuerza en un mundo donde a menudo la gente con poder siempre sale ganando. Déjame contarte una historia. Hace años, un hombre fue arrestado por defender lo que él creía justo. Lo encadenaron, lo llevaron lejos de su hogar y lo encerraron en una celda minúscula durante casi 30 años. Día tras día, veía cómo el crepúsculo caía sobre el horizonte, marcando el fin de otra jornada de dolor. 27 años de injusticia, dirían algunos, solo por atreverse a desafiar un sistema que oprimía a su gente. Imagínate por un momento estar en su lugar. ¿Cómo te sentirías si te arrebataran tu libertad por exigir un cambio? ¿Podrías seguir siendo justo, amable y compasivo? ¿Podrías perdonar a quienes te encarcelaron? Y si te dieran la oportunidad, ¿buscarías destruir las vidas de tus captores? Para muchos, eso sería lo justo. Pero este hombre decidió algo diferente. En lugar de dejar que el odio lo consumiera, dedicó esos años a cultivar su mente con la esperanza de que llegaría el momento en que pudiera salir para guiar a su pueblo. Después de 27 años, cuando finalmente fue liberado, eligió la compasión por encima del resentimiento y el perdón por encima de la venganza. Este hombre era Nelson Mandela, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1993 y en 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, demostrando que la verdadera justicia no reside en el castigo, sino en la reconciliación y la construcción de un futuro compartido. La justicia no es un juego de fuerza, sino una práctica que busca la restauración del orden, el respeto mutuo y la equidad. Se trata de actuar de manera racional, sin dejarse llevar por las emociones, por más fuertes que éstas sean. Es fácil ver la justicia como una respuesta a las ofensas. Quien hace daño debe pagar. Si alguien tira una roca y rompe tu ventana, la debe pagar. ¿No es así? Es una reacción natural pensar de esa forma. Y en muchos casos, es lo correcto. Pero en otros, la justicia parece ser simplemente el ojo por ojo, lo que nos dice nuestra intuición. Y, si miramos más de cerca, nos damos cuenta de que este tipo de justicia, la que busca retribución inmediata, solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Imagínate por un momento que decides romper la ventana de la persona que rompió la tuya. Lo haces con la intención de hacerle sentir lo mismo que tú sentiste. Pero, ¿realmente lograrías lo que buscas? Para empezar, ¿qué es lo que buscas? ¿Recuperarías la paz al ver que la otra persona sufre también? ¿O simplemente crearías más rencor, más resentimiento y más conflicto? La justicia, en este sentido, se convierte en un círculo vicioso, y todos sabemos a dónde nos llevan los vicios. Hay que recordar que el daño que nos hacen no define nuestra reacción. No se trata de lo que me hicieron, sino de cómo yo elijo responder. Eso no significa ser débil, sino reconocer que nuestra paz es más valiosa que la satisfacción momentánea de infligir daño a otro. Se trata de ser empático. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte por qué esa persona hace lo que hace? ¿Por qué mi padre me trata mal? ¿Por qué mi hijo ya no me habla cuando vuelve del colegio? ¿Por qué esa persona me rechazó si yo lo di todo? ¿Por qué, a pesar de ser tan buena persona, el mundo es tan injusto conmigo? La verdadera justicia no es simplemente lo que hacemos en respuesta a una situación, sino la persona que elegimos ser en el proceso. Así que, te pregunto, ¿qué tipo de justicia quieres practicar? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Recuerda que, al final del día,
Todas las personas verdaderamente fuertes son amables. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. ¿Alguna vez te has sentido atrapado queriendo avanzar en tu vida? ¿El temor a lo incierto te paraliza? Hoy, vamos a explorar el coraje, no como algo que simplemente se encuentra en héroes, sino como una virtud que todos podemos cultivar en nuestra vida. El coraje no es la ausencia del miedo, es la capacidad de enfrentarlo. Seguro que has escuchado eso un montón de veces, pero ¿cómo se pone en práctica? La inteligencia emocional nos enseña que no se trata solo de controlar el miedo, sino de entenderlo, de aprender de él. El coraje no es solo una secuencia de acciones, sino una habilidad interna que se cultiva con reflexión, con conciencia. Paso 1. Sé consciente. Cuando sientas miedo, cuando parezca que hay un muro frente a ti, y todo tu ser te esté pidiendo que retrocedas, detente un momento y hazte una pregunta. Bueno, varias. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿En qué momento comenzó? ¿Con quién estaba cuando surgió? ¿Fue algo que me dijeron? ¿Es acaso la posibilidad de un futuro en el que podría sufrir lo que me asusta tanto? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía Séneca. La idea no es volverte una bola de culpa por no haberte hecho estas preguntas en el momento exacto en que sentías miedo. En lugar de eso, date un tiempo al final del día para reflexionar. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. Regresa mentalmente a ese momento, pero esta vez no te limites a mirar, sino observa con atención lo que sucedió. Escucha. Realmente escucha lo que dijiste, lo que pensaste. Recorre tus recuerdos y trata de entender lo que te llevó a sentirte así. No será fácil, y puede que no obtengas respuestas de inmediato. Tal vez tardes días, incluso semanas. Pero recuerda, los procesos llevan tiempo, y culparte por no encontrar la respuesta rápido no te ayudará en nada. El coraje puede manifestarse de diferentes formas. En el plano físico, es el valor ante el dolor, la posibilidad de sufrir o incluso perder nuestra vida. A menudo, cuando enfrentamos estas situaciones, la primera reacción es negarnos a avanzar. Sin embargo, si lo piensas bien, las veces que hemos estado dispuestos a atravesar el sufrimiento, ha sido porque, al otro lado, había algo realmente valioso que deseábamos alcanzar o proteger. Y, en otras ocasiones, solamente deseábamos escapar. Déjame contarte una historia. Adam ha cursado ya 3 de los 4 años de su carrera universitaria. Está a solo unos meses de terminar, pero durante todo este tiempo no ha sido feliz. Su vida se ha vuelto cada vez más gris, y la oscuridad lo envuelve con mucha más frecuencia que antes. Sabe que tiene una opción: dejar la carrera, renunciar a esa seguridad que le han impuesto, a lo que siempre le dijeron que debe hacer. Pero, ¿alguien alguna vez le preguntó qué es lo que realmente quiere? Al final, lo que realmente lo hace feliz no tiene relación alguna con su carrera. Y, sin embargo, también sabe que si termina esos 4 años, podrá tener un buen trabajo, estabilidad económica, una buena vida. O al menos, eso es lo que dicen. Pero se pregunta, si no soy feliz con lo que tengo hoy, ¿cómo voy a hacerlo mañana? ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirá la gente? ¿Me llamarán débil? ¿Cómo pueden juzgarme si no han vivido lo que yo he vivido? ¿Cómo pueden decidir por mí si no son ellos quienes tendrán que vivir mi vida? ¿Por qué debería importarme lo que otros piensen? Recordemos la frase: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Adam tomó la decisión de hacer lo que él creía correcto, lo que realmente lo hacía feliz.
Sabía que, al final del día, nada más importaba. Él demostró coraje, y estoy seguro de que cualquiera que conociera su historia no se atrevería a llamarlo cobarde. Pero, ¿eso garantiza que tendrá estabilidad económica, seguridad y una buena vida? No, por supuesto que no, pero esa fue su elección, y lo más importante, fue una decisión basada en su propia verdad. Ahora, te pregunto, ¿cuál es tu verdad? La templanza no consiste en no sentir nada, sino en elegir cómo respondes a lo que sientes. El filósofo estoico Marco Aurelio define la templanza como una virtud opuesta al amor por el placer. Para Marco, esta facultad racional existe para controlar los apetitos, en lugar de ser controlados por ellos. Nos da este consejo: no des rienda suelta a la imaginación, controla el deseo, extingue el apetito, mantén la facultad gobernante en su propio poder. Para Tomás de Aquino, el sacerdote dominico italiano, la templanza no tiene por qué contradecir al placer en sí mismo. El hombre templado no rehúye todos los placeres, sino aquellos que son inmoderados y contrarios a la razón. Por ejemplo, él habla de la comida y el sexo, que, cuando se abordan con templanza, cumplen los requisitos humanos para la supervivencia, sin contradecir la virtud de la moderación. Para Lao Tse, filósofo chino, solo con la moderación se puede estar preparado para afrontar los acontecimientos. Estar preparado para afrontar los acontecimientos es poseer una acrecentada reserva de virtud. Con una acrecentada reserva de virtud, nada hay que no se pueda superar. Cuando todo se puede superar, nadie hay que conozca los límites de su fuerza. Con base en estas definiciones, podemos entender la templanza como la capacidad de controlar deseos, tentaciones y emociones que podrían llevarnos a actuar en contra de la razón, siendo la razón la búsqueda de la felicidad, la virtud y el bien común. Podrías pensar que, en algunas ocasiones, practicar la templanza es sencillo, pero no te equivoques. Las virtudes solo pueden cultivarse si hay un mínimo deseo de renuncia, un mínimo deseo de yo no quiero hacer esto, no tengo ganas. Claro, todos podemos ser templados cuando estamos enérgicos y felices. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo, la pereza y el dolor están presentes? En esos momentos, ya no es tan fácil. Es precisamente ahí cuando las virtudes se ponen realmente a prueba. Es entonces cuando aquellos que solo llevaban una fachada de virtud quedan expuestos, mostrando que en realidad solo estaban fingiendo. En cambio, alguien que ha practicado genuinamente las virtudes en su vida cotidiana, al enfrentarse a esos momentos difíciles, hallará que, aunque no sea fácil, le será mucho menos complicado ponerlas en práctica, demostrando así su verdadero carácter. El placer inmediato versus el placer a largo plazo. En la vida, estamos rodeados de tentaciones que nos prometen gratificación instantánea. Comida rápida, una noche de fiesta, una compra impulsiva. Estos placeres son fáciles de alcanzar y nos brindan una satisfacción momentánea, pero a menudo vienen con consecuencias negativas. Problemas de salud, arrepentimientos o la sensación de vacío que aparece una vez que el placer se ha desvanecido. Déjame contarte una breve historia. Ya era viernes, 6 de la tarde, la última hora de la jornada laboral para Lucas. Estaba bastante emocionado. Lo habían invitado a una fiesta que se celebraría esa misma noche, y le hacía mucha ilusión. Se decía a sí mismo: iré unas cuantas horas, me controlaré, no tomaré mucho. Este fin de semana quiero seguir con mi proyecto personal. No hay problema, tengo 2 días para trabajar en ello. Lucas se vistió, ordenó sus cosas y se fue a la fiesta. A veces, la presión social te gana, y ese fue el caso de Lucas. Se pasó un poco de copas y volvió más tarde de lo que esperaba. Tranquilo, aún tengo 2 días, se decía. Al día siguiente, Lucas despertó
y ya eran más de las 5 de la tarde. La cabeza le retumbaba como un tambor de guerra. Se levantó, se tomó una pastilla para el dolor y volvió a descansar. Debo estar bien, aún tengo todo el día de mañana, debo recuperarme. Sin embargo, al otro día volvió a despertar con dolor, cansado, fatigado, sin energía. Sus emociones e impulsos lo arrastraban, susurrándole que descansara, que podría trabajar en su proyecto el próximo fin de semana, que tendría muchos más. Y él cedió ante aquellos impulsos. Lucas obtuvo placer, por supuesto. Salió, interactuó socialmente y tuvo un buen rato con sus amigos, pero no imaginó que eso le costaría caro. Además, fue un placer fugaz, ya que casi no recuerda nada. Por eso, paradójicamente, lo que nos lleva a experimentar el placer más duradero y significativo es el autocontrol. ¿Crees que tienes libertad porque te levantas y haces lo que quieres, aún sabiendo que tienes responsabilidades y una vida que vivir? Pues no, estás siendo un esclavo de tus deseos e impulsos. Pero, antes de continuar, déjame recordarte que culparte por no encontrar respuestas rápidamente o por no actuar como habías planeado no te ayudará en nada. Ahora, déjame darte unos consejos para que reflexiones y logres tener al menos un 1% más de autocontrol el día de hoy. Distinguir qué es lo que está bajo nuestro control y saber que todo lo demás es externo e incontrolable. Pregúntate, ¿qué cosas puedo controlar y cuáles no? Guíate por la razón. Para eso debes pensar, y no puedes pensar bien si no estás concentrado. Para concentrarte, debes dejar las distracciones de lado. Y no te conozco, no sé cuáles son tus distracciones, pero para la mayoría de gente, son las redes sociales, los objetos que ocupamos todos los días, tu teléfono celular. Si quieres, puedes dejarlo en otra habitación, apagarlo por un rato, apartarte de él, para tener un espacio de introspección, de amor propio. La templanza tiene muchas definiciones diferentes. Según Marco Aurelio, una vida virtuosa implica no dejarse arrastrar por los placeres efímeros, ni por los dolores inevitables, sino mantener la ecuanimidad en todas las circunstancias, guiando las acciones con prudencia y disciplina. Suena como algo muy complejo de cumplir y muchas veces al intentarlo pecaremos de extremistas. Pero, al principio, quizás sea necesario regularse buscando un término medio, algo que encaje con nuestras necesidades. Y eso no lo vas a encontrar en videos de YouTube o en las palabras de alguien más. Lo vas a encontrar reflexionando y hablando contigo mismo. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones parecen repetirse en tu vida? ¿Por qué, a pesar de tus mejores intenciones, terminas tomando decisiones que te alejan de lo que realmente deseas? Si no nos volvemos conscientes de nuestros impulsos, de nuestros miedos más profundos y de nuestras creencias, seguiremos viviendo nuestra vida en piloto automático, dejando nuestros verdaderos intereses y anhelos a merced del destino. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría? Los estoicos nos enseñaron que la sabiduría no se limita al conocimiento, sino que implica la capacidad de discernir entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indiferente. Lo bueno nos guía hacia la virtud, lo malo nos aleja de ella, y lo indiferente puede llevarnos por cualquiera de los dos caminos, dependiendo de cómo lo utilicemos. Sin embargo, algunos creen que la verdadera sabiduría surge cuando una persona es capaz de extraer lecciones de cualquier conducta, destreza o experiencia, propia o ajena, y en cualquier circunstancia que esté atravesando. Marco Aurelio decía, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado,
y, sobre todo, de conocer la diferencia. Pero reflexionemos. ¿Cómo podemos alcanzar ese discernimiento si ni siquiera tenemos claro lo que realmente queremos? ¿Podemos ser verdaderamente sabios sin primero conocernos a nosotros mismos? ¿Con cuánta frecuencia tomamos decisiones basándonos en lo que, en realidad, es indiferente? ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por lo malo? Y, lo más intrigante, ¿cuántas veces hemos intentado hacer el bien solo para fallar a los pocos días? Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad reside en elegir conscientemente nuestra respuesta ante cualquier circunstancia. Pero para llegar a esa libertad, primero debemos tener el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos. Actuar de forma automática puede ahorrarnos energía, sí, pero dime, ¿realmente quieres llegar al final de tu vida sin haberte conocido a ti mismo? Cuando hacemos consciente lo que yace en lo más profundo, cuando traemos la luz a aquello que antes ignorábamos, nos liberamos del piloto automático y tomamos, por fin, las riendas de nuestra propia vida.